¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de estar aquí con ustedes, maestro. Buenas Bienvenido. tardes, Paco. Hoy Buenas es jueves 31 de octubre y son 3:02 de la tarde. Y hoy es, y ahí está Dulce, mírala, hoy es quincena. Así que para los que tienen negocio, empresa, hoy es un día que nos obliga a cumplir con nuestro compromiso. Y a los que son empleados y asalariados, qué día tan bonito, ¿no? Sí. Jueves y día de quincena. Así es. La semana pasada quedamos con algunos pendientes, maestro. Sí. A ver, usted dígame, desarrolle el tema y yo lo acompaño. Con mucho gusto, Paco. Sí, la semana pasada comentamos acerca del Brexit, para platicarlo el día de hoy. Y también quedamos en platicar sobre la elección presidencial de los Estados Unidos, que es en noviembre del 2020. Ya estamos a 1 año y 3 semanas de esa elección, Paco. También culminamos con una pregunta: ¿qué le conviene más a México? ¿Que gane Donald Trump, abanderado de los republicanos, o que ganen los demócratas, quizás abanderados por una mujer por primera vez? Esos fueron los pendientes que quedaron. ¿Y usted, maestro, qué opina? Que ambos sucesos, el Brexit y las elecciones de los Estados Unidos, tienen algo en común. Ambos son sucesos ocurridos en el 2015 y 2016, respectivamente. Y el hilo conductor de ambos es que se desconectó por bastantes minutos, más allá de la media hora, los programas de cómputo en ambos casos. En el caso de los Estados Unidos, en algunos estados claves, no toda la nación, porque es muy peculiar la elección de los Estados Unidos. Pero quiero empezar por el caso de la Gran Bretaña, el Brexit, que significa Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Lo primero que yo diría, Paco, es una pregunta en realidad. ¿Pero qué necesidad tenía la corona británica en poner a referéndum el seguir o no en la Unión Europea? Y lo comento porque hay otro suceso que me apoya en hacer la pregunta, que es Francia. Francia también quiso hacer lo mismo, pero los franceses dijeron no cometamos el error de someterlo a consulta. Yo tengo aquí un comentario que hacer. En Inglaterra, creo que fue Cameron el que lanza La convocatoria, creyendo tener asegurado el no por el Brexit. Uh-huh. Le costó el puesto. El cargo. Sí. Le costó el cargo. De hecho, un día antes todo el mundo aseguraba. Y el mismo día que el Brexit no entraba. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo ha sucedido aquí en México? La gente da por hecho algo y dice, se vuelve apática, dice, no hay problema. Y sin embargo, la gente que está en contra, sucedió con Trump. Algo sí, muy parecido. Muy parecido, muy. Y la gente de la parte interior del país de Gran Bretaña sí salió a votar. Salió a votar la gente de los pueblos conservadores, sí, la gente de ciudades pequeñas donde para ellos se vuelve, que tienen todavía una cultura de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces es un país cerrado donde al extranjero no lo ven bien, donde no entienden lo que es una comunidad. Aquí en México pasa lo mismo. Hay estados en esta condición todavía con ideas y creencias de hace 30, 40 años. Y esto, te aseguro que también aquí sería algo muy parecido. Pero bueno, Cameron lo lanza pensando en que la tiene ganada y no salen a votar la gente que le supone. Sí, esto es correcto, Paco, lo que acabas de decir, esa ilustración que haces del voto del campo versus el voto de la ciudad. Partió en dos la opinión pública de la Gran Bretaña, igual como sucedió en Estados Unidos e igual como sucedió en México, Paco, en el 2018. ¿Por qué la del 2018 de México quedó tan abierta a favor de un candidato que es López Obrador, presidente hoy en día?
Pues porque el voto de la oposición se dividió entre PAN y PRI, fundamentalmente. Pero ni juntos sumaron lo que... No, suman 38% entre los dos, pero el presidente gana con 53%. Es decir, más allá de la mitad, no hubiera sido necesaria una segunda vuelta en caso de que nuestro país la tuviese. Es otro caso porque esta parte, el caso mexicano, porque fue una elección totalmente transparente. No se desconectó el sistema en ningún momento. No hubo sorpresas en torno al ganador. Al ganador con meses de anticipación. En el caso de la firma que yo represento, que es IMO, pues desde el año anterior, 2017, lo dábamos como amplio ganador a López Obrador. Es decir, habrá que sacar a México de la serie de escenarios que hubo de elecciones democráticas muy cerradas y que además están cuestionadas. Pero yo creo que dentro de la más cuestionada está la de los Estados Unidos. Porque la de los Estados Unidos, con todo y que se dice que el voto es indirecto, y porque así lo es, ese corresponde al voto popular. En el voto popular, el Consejo Electoral de los Estados Unidos, el propio Donald Trump, todos admiten que perdió en el voto popular Donald Trump. Pero el voto colegiado lo favoreció porque ganó estados claves, como Texas, por ejemplo, o como Florida, que también es clave. Sin embargo, también hubo desconexiones en Texas, en Florida, por minutos importantes. ¿En qué se parece con respecto al de Gran Bretaña con el Brexit? Que cuando se reconectaron, traían los mismos datos, nada más al revés, Paco. Esa es una circunstancia que se venía presentando muchas veces hasta que llega México con el borrón y cuenta nueva y muestra una transparencia y una claridad a toda prueba a nivel mundial. Y esto hay que celebrarlo porque fue una fiesta democrática el caso mexicano. Aquellos casos no. Y en ese sentido, Paco, queda en el aire o en la atmósfera qué va a suceder dentro de un año en la elección de los Estados Unidos. Pues el pueblo de los Estados Unidos podrá tener una voluntad para votar XY opciones, pero va a contar mucho, Paco, esto del voto que yo lo considero de las grandes autoridades de los Estados Unidos que están por encima del presidente de los Estados Unidos. Entiéndase, los dueños de ese país, que a su vez son los dueños del mundo y que se compone de familias sumamente poderosas, porque aquí me voy a dos presidentes que han ocurrido en la historia de los Estados Unidos. El caso del presidente Lincoln y el caso del presidente Kennedy. Ambos fueron asesinados y hay unas circunstancias tan semejantes en ambos homicidios. Fueron asesinados porque ambos quisieron, Paco, quitarle el poder de la Reserva Federal de las manos en que está desde su creación, que es de las familias más ricas del mundo, que es un banco privado, y ambos presidentes quisieron hacerlo público. Esas son las verdaderas razones de los asesinatos ocurridos. Que pudiera haber ahí atrás. Sí. Yo quiero complementar dos cosas, para que quizá no todos lo sepan, pero en Estados Unidos no se gana por votos. El maestro ya lo explicó, se gana por estados, y cada estado tiene un número de puntos diferentes. Ciertamente, el presidente que gana estados como California, Nueva York, Texas, pues tiene un número importante de votos y con eso puede asegurar. El presidente Trump no ganó por votos, de hecho, tuvo menos votos que Hillary Clinton. Pero al final, como logró posicionarse en ciertos estados clave, como la Florida y Texas, pudo lograr la presidencia. ¿Qué posibilidades hay de que repita? Lo veo difícil. 50%, Paco. 50% es auténticamente un volado. A la luz, Paco, que en realidad no es la primera vez que se ven cosas raras en una elección de los Estados Unidos. Elecciones cuestionadas en los Estados Unidos lo ha habido en nuestra época, Paco. Es una historia muy reciente. La hubo
en las dos elecciones de Bush, hijo, de Bush segundo, sobre todo en la primera, fue para ellos muy difícil tapar semejantes huecos que dejaron estas elecciones. Y te quiero decir, Paco, que nosotros le dimos seguimiento a la elección del 2006, presidencial de los Estados Unidos, de la cual generamos 20 modelos matemáticos para simular cómo hubiera sido el voto en todos los estados, o sea, concediendo el beneficio de la duda al legítimo triunfo de Donald Trump, y nos dio negativo, Paco. En ninguno de los 20 programas que corrimos, de los modelos matemáticos que corrimos, quedó ganador. Bueno, ni él mismo lo creía. Es una anécdota. Aquí hay un punto importante. A ver, ¿a quién le conviene a México que gane? Que gane Donald Trump, que seguramente va a representar al Partido Republicano, o que gane el candidato demócrata, que en este momento no se sabe, que yo digo que va a ser Elizabeth Warren. Me parece que es la más el candidato más lógico de la parte demócrata, pero ¿a quién le convendría a México que gane, maestro? Fíjate, Paco, que dado que ya dije lo que he expresado en este micrófono en esta tarde, en realidad México debe tener estatura de miras, sobre todo ahora que hay un cambio de gobierno, para tener una mentalidad y una praxis, una práctica de acudir a los organismos que están por encima de los demócratas y de los republicanos. Es decir, crear una circunstancia de un Estado mexicano y no de un gobierno mexicano. Llegamos a tener gobiernos mexicanos con el inmediato anterior, Peña Nieto, el anterior Calderón, el anterior Fox, eran jefes de gobierno. Si nuestro país logra tener un Estado y no un gobierno, entonces podríamos hablarnos de tú con los grandes organismos que en realidad les dictan las normas a seguir a los presidentes de los Estados Unidos. Porque el presidente de los Estados Unidos, de manera clara lo digo, es un empleado de los señores del dinero y es un empleado de cuarto nivel, y no estoy desprestigiando ni diciendo cosa tremenda alguna. Espérame, maestro. Vamos a seguir, no se va a ir. Nos hemos comido el tiempo, creo que eso fue lo que se me dijo. Vamos a una pausa, muchísimas gracias, aquí vamos a continuar. Salvador, muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Se nos nota a todos que estás aquí. Gracias. ¿Qué tal? Qué bueno que estás aquí, que no te hayas ido. Seguimos platicando, estamos aquí entre los dos decidiendo qué es y qué es lo mejor. A ver, maestro, lo tuve que parar porque nos querían mandar al corte. Continúe. Gracias, Paco. Comentábamos de lo que nos han ilustrado las elecciones de los Estados Unidos en los últimos tiempos. Creo que todos los jóvenes se acuerdan de esas elecciones de Bush II o Bush II y la de Donald Trump. Pero para contestar a la pregunta que está en el aire desde la semana pasada, en torno a qué le conviene más a México, que siga quedando Donald Trump dentro de un año, o que mejor haya un cambio hacia los demócratas. Yo creo que en ambos casos hay pros y contras. El pro, que oscila a favor de que siga Donald Trump, es la semejanza que él tiene y la simpatía que él en lo personal tiene con el presidente de México. Los caracteriza a ambos que tienen un estilo de gobernar muy personal, que toman decisiones muy centralizadas hasta donde lo deja al señor Trump, hasta donde lo dejan al señor Trump. A veces los dueños del dinero pues toman cosas de Trump y se las conceden, como es este hecho de que han estado bajando las tasas de interés. Ayer ayer miércoles fue el día en que toma la decisión el Banco de la Reserva Federal, ya muy referido por un servidor, de bajarlo entre 1.5 y 1.75, lo cual es nada, Paco. Pero ¿por qué se hace? No estoy evadiendo la pregunta, ¿eh? ¿Por qué se hace? Se hace porque el señor Trump quiere que haya estímulos a la inversión productiva. Pero
donde él se hace a un lado es en la parte en donde él impone aranceles a China muy altos, y si esos aranceles los alcanzan a pasar los chinos, les sube todavía un poco más la barda. Y a México también le ha sucedido, también ha decretado aranceles que luego se arrepiente y los quita, y esa es la parte negativa de que siga Donald Trump. Su política de aranceles, que es totalmente a ojos cerrados, una política de un país cerrado, no globalista, sino nacionalista. Por el lado que convienen los demócratas es que los demócratas a lo largo de la historia han demostrado que son más institucionales que los republicanos. Los republicanos se acercan mucho a los presidencialismos, es decir, darle mucho peso a la figura presidencial. Y los demócratas se apoyan más en la Secretaría del Tesoro, la Secretaría de Seguridad, bueno, los ministerios en los Estados Unidos, que son lo suficientemente fuertes como para restarle compromisos o responsabilidades al presidente en turno. En ese sentido, Paco, a mí me parece que la brecha entre unos y otros es bastante poca, bastante incipiente. El borde o la frontera entre ambos está marcado por un hilo invisible que casi no se nota. Y remato con esto, Paco. El presidente que tiene el récord de mayores deportaciones de mexicanos en los Estados Unidos es el presidente inmediato anterior, demócrata, Obama. Voy a dar un dato, como dicen en mi pueblo, de manera muy cotidiana, muy coloquial. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. En ese sentido, creo que a México le convendría que siguiera el señor Naranja y el señor de acá del Palacio. Creo que hay incluso un entendimiento y hay flores de ambos lados. En lo personal, ahí sí me declaro totalmente que voy a favor de los demócratas. ¿Vas a favor de los demócratas? Toda mi vida estás me convencido. Yo en Estados Unidos tendría que rápidamente ponerme de un lado porque soy totalmente demócrata. Bueno, quiero dar un giro porque creo que el tema debe abarcar más público. La semana que entra se festeja el encuentro, el 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Y es un tema muy interesante. De entrada quisiera poner un punto. A ver qué te parece. Nosotros no somos los originarios. Luego mucha gente dice, es que yo me ascendí. No. México no son los originarios. México es la cruza o el intercambio entre dos pueblos, los originarios y los españoles. Y de esa fusión nacimos nosotros. No hay aquí, en nuestras mayorías, el que yo diga yo soy náhuatl, mexica, no, ni soy español. Somos, el pueblo mexicano es una fusión. De esta fusión que nace este nuevo pueblo, tenemos que ver como historia lo que sucedió y ver que ni la Malinche es traidor, la Malinche no traicionó a nadie, ni Cortés es el conquistador que se dice, ni Moctezuma es el perdido, si sabes, todo esto que decían que estaba totalmente fuera de control, enfermo, qué sé yo. ¿Qué opina, maestro? Bueno, se están celebrando ya 500 años de conquista de Europa a América, y 500 años después, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos en una neoconquista, Paco, porque los dos principales bancos de México son españoles. Y España nos aumenta bastante la cuota a los mexicanos para que sus ciudadanos vivan bien. España, un país
personalmente muy querido por un servidor, pero eso no me quita la venda de los ojos. Viven bien gracias a dos cosas, Paco. Una, que la Unión Europea los fortalece, muy concretamente Alemania les fortalece. Y la otra parte es México. Sin que las empresas españolas que hay en México, españolas, tuviésemos la cuota que pagamos, ellos vivirían peor que México. Vivirían peor que México. Viven mejor que México. Tienen una mejor distribución del ingreso que nosotros. Ya son una mejor economía que México. En el 2005 México era el lugar 10 y estábamos luchando por el 9 con Italia. Le llegamos a ganar, pero hubo mucho desorden con Felipe Calderón y con Peña Nieto, y eso nos llevó al lugar 15, y en eso nos rebasó España. España estaba en el lugar 14 y nosotros en el 10 o 9. Y ahorita España es más fuerte, pero es más fuerte, Paco, por esta neoconquista que nos hace. Esto que sale en la televisión, ya solamente somos BBVA. Casi la gente no sabe qué es BBVA, es el Banco Bilbao Vizcaya, el norte de España. Y el Banco Santander, que antes era Santander Serfín. O sea, le quitaron el Bancomer, el Banco Mexicano, y le quitaron el Serfín, que era también Banco Mexicano. Entonces resulta que ahora México tiene una banca muy débil en comparación con esta, que ni siquiera los norteamericanos han podido con la competencia de los españoles, de tanta concesión que México le dio a los bancos españoles, desde Ernesto Zedillo. Hasta el cambio de horario es debido a los bancos. Aquí hay dos temas, son negocios. Y Banco Bilbao no nada más está en México, en toda América y en el más. En el mundo. Y no nada más hay la banca es española, también hay HSBC y los únicos dos bancos mexicanos, uno es Banorte y el otro no me acuerdo cuál es, el de Slim. Sí, Inbursa. Son bancos mexicanos, los demás es. Pero aquí hay un tema, y este es el que voy. Nosotros, los mexicanos, somos producto de la fusión de dos razas. Del mestizaje. El mestizaje que se dan en dos razas. Y yo quiero poner en la mesa este punto que me parece importante. Malintzin, que se le ha llamado siempre la traidora, y de ella se deriva la palabra malinchismo, es vendida 2 veces por pueblos contrarios al pueblo azteca. En realidad, y vuelvo a decirlo, la conquista no la hacen los españoles, la conquista la hacen los originarios. Llegaron 700 españoles, 12 caballos, había 10 millones de indios, o sea, no, la conquista la hace los mismos contrarios de los mexicas, básicamente con los tlaxcaltecas. Muchos pueblos, ya lo platicamos aquí, estaban en contra de los mexicas, y son ellos los que ayudan a Cortés a conquistar México. Sí. Aquí algo que surge y que puede ser un tema muy interesante, maestro. Este mes que viene, que se da estos 500 años y que luego tardan 2 años de que se conocen en noviembre, 7 de noviembre o 13, y luego pasan 2 años para que se pueda dar la conquista. A mí me gustaría platicar un poco quién es Cortés, quién es la Malinche, quiénes son todos estos escritores que en ese momento están empezando a escribir la historia, porque de este encuentro surge México, surgimos nosotros. Tratar de quitarle la venda o la venda de que ni el español es tan malo, ni el indio es tan bueno. En esta simbiosis, buenos ni malos construyeron, unieron y se pusieron a luchar. ¿Quién se unió a Cortés? Los mismos indígenas. Ellos fueron los que lucharon contra los aztecas y ellos fueron los que los derrotaron. Y este señor solo utilizó o hizo todo un arte maquiavélico para lograr la conquista de México. Ese es el tema que creo que ahora, todo noviembre, sería interesante platicar sobre nuestro origen, qué era México, porque ese es otro tema. ¿En qué posición se encontraba México con respecto a Europa o con respecto al mundo? ¿Por qué les fue tan fácil
a los españoles de alguna manera engatusarnos o jugarnos el dedo en la boca. ¿Por qué lo creímos? ¿Y por qué se dieron todas estas circunstancias tan favorecedoras para los españoles? Y quizá con esto poder contribuir con un granito en la parte de que en este tiempo hagamos un poco de historia. Sí, Paco. ¿Te gusta la idea? Mucho, mucho. Yo no sé cómo vamos en tiempo, pero... me dicen que un minuto. Maestro, por favor. Sí, Paco, mira, el 12 de octubre, en el caso de Guadalajara se celebra la Virgen de Zapopan, pero está íntimamente ligada con el Día de la Raza, el festejo de la Virgen de Zapopan. Mientras que Guadalajara se viste de fiesta, que yo creo que ese es el verdadero Día de Guadalajara, no tanto el 14 de febrero. El Día del Pueblo de Guadalajara es el 12 de octubre. Mientras que en la Ciudad de México tú tienes que resguardar como gobierno local el monumento a Cristóbal Colón y todos los signos que indiquen la llegada de los europeos a México. Porque hay una equivocación en la creencia, que la vendieron diferente. Sí, es correcto. Lo que quiero decir, Paco, es que México es multicultural, como ya lo has comentado, pero si somos un poco menos estrictos con tu análisis, en realidad tenemos dos Méxicos. Dos Méxicos. Uno que tenemos más sangre española que originaria, y el sur de México, desde la Ciudad de México, tienen más sangre originaria que europea. Muy bien. A ver, aquí nos vamos a quedar porque ya me marcaron tiempo. Sí. Mira, nos vamos a divertir los siguientes jueves porque vamos a mantener, incluso vamos a entrar aquí en polémica el maestro y yo. Sí, en discusión. Para ver, ¿tú qué opinas y qué piensas de toda esta situación que está trascendente? ¿Cuál es realmente nuestro origen? Porque ahora hay una mezcla impresionante de razas, pero lo vamos a platicar. Les agradezco mucho, no se vayan, viene Dulce. Va a estar aquí la señora Judith, que ya llegó. Maestro, es un placer, de verdad. Gracias, Paco. Estar con usted. Salvador, nos mandas al corte porque creo que tiene que venir Dulce.